Buenas, hoy nosotros, que somos alumnos de Ramón y Cajal, mi nombre es Javier. Yo soy Miguel Hernández. Y yo Pablo. Y vamos a hablaros sobre el DNS spoofing. ¿Qué vamos a hablar? Vale, pues vamos a hablar sobre un análisis rápido del phishing, qué es el DNS spoofing, la definición, cómo se puede implementar un ataque con DNS spoofing, las posibles técnicas y ataques. Vamos a hacer una pequeña demostración de funcionamiento de dos técnicas y cómo protegerse, por último, ante un DNS spoofing. Primero que nada, ¿por qué vamos a hablar sobre el ataque de phishing? Pues porque el DNS spoofing es una técnica que se puede implementar para hacer cualquier tipo de man in the middle. En nuestro caso, nuestra presentación va a ir más orientada a cómo podemos mejorar un ataque de phishing. Por ejemplo, podemos encontrar que el phishing tiene tres partes: el engaño, el link malicioso y la captura de datos. En el engaño te puede llegar por un correo electrónico, por mensajes, por redes sociales, por como sea. En el momento en el que tú ya caes en el engaño y te lo crees, entras en un link malicioso. Suelen ser enlaces maliciosos como instagram.com, que puede ser que sea fácil de confundir, pero si te fijas un poco, no del todo. Y por último, ya la captura de datos de nuestras redes sociales o de lo que sea que quieran capturarnos en el phishing. Pero tal y como dijo un día un sabio como Rafa, no existe máquina 100% segura en el mundo, salvo un ordenador apagado, aislado y enterrado 100 metros bajo tierra. Así que vamos a mejorar las partes en las que, por ejemplo, el engaño no nos lo creeríamos. O sea, si estamos haciendo un ataque de phishing, cualquier persona normal se daría cuenta de que Bankia no le está enviando un correo spam, eso está claro. O que el link malicioso, si es instagram.com, no vamos a entrar porque obviamente es un link envenenado. Y la captura de datos, que la vamos a conseguir al fin y al cabo mejorando la parte de no necesitar engaño y tampoco necesitar un link malicioso. Y vamos a empezar a hablar ya de lo que es el DNS spoofing, que básicamente también os lo explicaré con un ejemplo muy sencillo porque es muy básico y así lo comprendemos mejor. Vale. ¿Qué es un DNS spoofing? Pues básicamente nosotros nos ponemos como intermedio, como un man in the middle, entre el cliente y su servidor DNS. En ese momento en el que nos ponemos en medio entre el cliente y el servidor DNS, nosotros podemos... bueno, esto es un funcionamiento... Primero que nada, antes de entender lo que es un DNS spoofing, tenemos que entender cómo funciona un servidor DNS. Nosotros desde nuestro ordenador le enviamos una petición a un servidor DNS, por ejemplo, google.com. ¿Cómo accedo a google.com? Y él nos responde con una IP. Entonces nosotros ya accedemos a la página web del servidor web directamente, mucho más sencillo. Pero con un DNS spoofing, básicamente, nosotros creemos que el servidor de DNS es este servidor malicioso, pero que realmente lo único que va a hacer va a ser cambiar a un sitio malicioso para que nosotros creamos que estamos entrando a la página final, pero estamos entrando en el ordenador del atacante. Es muy sencillo, simplemente cambia la IP y el cómo se resuelve en la DNS. Y bueno, lo voy a explicar aquí con un ejemplo práctico, más sencillo. Y aquí tenemos a nuestra compañera Vicky, ¿vale? Vicky, nos la hemos inventado, Vicky quiere acceder a instagram.com y a la hora de escribir instagram.com, primero le pregunta el DNS y el DNS le lleva a la IP de instagram.com. Todo sin problema alguno, ¿vale? Pero tenemos un problema y es que Jesús ha envenenado su ordenador de tal manera que su ordenador cree que el servidor de DNS es el PC de Jesús y ahora el PC de Jesús le va a reenviar a su servidor web, donde va a él quedarse con las contraseñas y finalmente, para que ella no se dé cuenta, le va a reenviar a Instagram, de tal manera que ella ve una página con, por ejemplo, con certificado, ve una página bonita que tiene el mismo aspecto que Instagram y no se va a enterar de que Jesús ya tiene su contraseña de Instagram. Ah, bueno, pues está claro. Pero bueno, una vez que hemos dicho todo esto, ¿cómo vamos a implementarlo? Nosotros principalmente nos vamos a centrar en dos herramientas de Sniff y Ethercat, ya que nosotros hemos utilizado como equipo atacante Kali y ya tiene incorporada esta herramienta. Vale, mi ataque de Sniff va a consistir en 4 fases. La primera va a ser el análisis de la red,
La segunda va a ser el envenenamiento de las tablas EVP de la víctima. El tercer paso va a ser el envenenamiento DNS. Y por último vamos a hacer una captura de credenciales con Wireshark. En primer lugar nos dirigimos a la página del campuscajal.cesvamonicajal.es. Como podremos observar, esta se va a indexar perfectamente ya que aún no hemos realizado ningún tipo de ataque. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser eliminar el historial de navegación para evitar problemas con la caché en futuras pruebas. Nos dirigimos al equipo atacante y comprobamos cuál es su dirección IP. Es la 192.168.203. Ahora vamos a copiar una página de señuelo en el servidor de Apache. Esta va a intentar imitar al login del Campus Cajal. Iniciamos el servidor de Apache. Analizamos las redes en busca de posibles víctimas. Este comando nos va a devolver tres direcciones IP. La dirección del servidor atacante, la de broadcast y la de una posible víctima. La de la víctima es la 192.168.200.152. A continuación comprobamos cuál es la puerta de enlace. Es la 192.168.202. Comenzamos a preparar el ataque de AVP. Este consiste en envenenar las tablas de AVP de la víctima. Ejecutamos ambos comandos y empieza el envenenamiento. Ahora vamos a crear un archivo host. En este indicamos que cualquier búsqueda DNS que contenga la palabra Campus Cajal debe ser redirigida a nuestro servidor, el 192.168.203. Comenzamos el ataque DNS. Pasándole como parámetros la interfaz de red y el archivo host. Ejecutamos el Wireshark. Este lo vamos a utilizar para esnifar la red. Nos vamos al equipo de la víctima y comprobamos que efectivamente su dirección IP era la 192.168.200.152. Nos dirigimos a la página del Campus Cajal, pero en esta ocasión vamos a observar algo un poco distinto. Como podemos observar, las peticiones DNS nos llegan a nosotros en lugar de los routers. Como podemos ver, la víctima ha sido redirigida a nuestra página. En el caso de un phishing real, esta sería diferenciable de la legítima. Nos dirigimos al atacante y filtramos por paquetes HTTP del tipo POST. Y como podemos observar, hemos obtenido sus credenciales. Y con esto le doy paso a mi compañero Miguel. Y bueno, con esto damos paso a otra herramienta que vamos a usar. En este caso, yo usaré la herramienta Ethercap en modo gráfico. En primera instancia, lo que vamos a coger es el archivo DNS de Ethercap, lo vamos a modificar y vamos a añadir una línea que va a tener la correspondencia del servidor, de la dirección a la que queremos
falsificar y la correspondencia a nuestra IP. Lo segundo sería escanear una lista de hosts y escanear, y ya podríamos elegir uno o más objetivos de esa lista. Lo siguiente sería un ataque ARP. Después lo que haríamos sería activar el plugin o módulo del DNS spoofing y ya abriríamos Wireshark para capturar las credenciales de... Aquí podemos ver el PC de nuestra víctima, que se va a conectar a campuscajal.cerramonicajal.es. Vemos que se conecta a la página web genuina de CER Santiago Ramón y Cajal de Granada. Vamos a hacer un ipconfig para ver cuál es la IP de nuestra víctima y vemos que es la 192.168.2.133. Vamos a limpiar el historial, las cookies y la caché para evitar futuros problemas. Ahora reiniciaremos el navegador y nos iremos al equipo atacante. Eliminaremos los archivos predeterminados que vienen con Apache 2. Copiaremos nuestros archivos del escritorio a la carpeta www.html, que es la carpeta predeterminada de Apache 2. Y después de esto, listaremos ese directorio para ver que de verdad están ahí nuestros archivos. Y como vemos, ahí están. Ahora haremos un IPA de nuestro equipo atacante. Vemos que la interfaz de red es la ETH0 y su IP es 192.168.2.167. Ahora iniciaremos el servidor de Apache. Y ahora al hacerle el status, pues bueno, veremos que está active running, está corriendo nuestro servidor de Apache. Ahora lo que haremos será cambiarle los permisos recursivos a la carpeta /www al usuario www.data y al grupo www.data para que estos tengan permisos para acceder a la página web. Esto significa que la víctima cuando se conecte verá los archivos que tenemos en el directorio de Apache 2. Editaremos los archivos /etc /ethercap /ether.conf y /etc ethercap ether.dns. Aquí añadiremos las líneas correspondientes al dominio campuscajal.cerramonicajal.es, que es el dominio que queremos suplantar, junto a la IP que será la de nuestro servidor atacante. Como vemos, ahí está puesta y vemos que coinciden. Guardamos cambios y nos vamos a ether.conf y modificamos el UID y el GID, que los vamos a poner a 0, que hace referencia al usuario y grupo root. Guardamos cambios y cerramos los archivos. Ahora comprobaremos en el navegador web que podemos acceder a la página. En este caso vamos a poner localhost para ver que todo va bien. Y como podemos ver, ahí tenemos nuestra paginilla, señuelo. Ahora iniciaremos el EtherCap Graphical. Pondremos la contraseña. Y bueno, ahí tenemos que la interfaz por la que va a salir va a ser la ETH0 y efectivamente corresponde con la de nuestro equipo. Y empezaremos a iniciar el servicio de EtherCap. Ahora nos iremos a los hosts, veremos la lista de hosts y escanearemos nuevos hosts para las posibles víctimas. Como vemos, ahí ya nos han cargado y tenemos la IP 192.168.2.133 que la vamos a añadir como objetivo número 1, que hace referencia a la IP del equipo víctima. Haremos un ataque ARP. Como vemos, ahí se hace el ataque ARP, la IP junto a la dirección MAC. Nos vamos a ir a los plugins y vamos a activar el DNS Spoof. Dándole doble clic veremos que se nos activa un asterisco y eso significa que está activo.
Ahora reiniciaremos Ethercap y ya vemos que está empezando a snifar la red. Con lo cual ahora abriremos Wireshark para la captura de credenciales. Seleccionaremos la ETH0, que es por la que vamos a snifar la red, y filtraremos por HTTP los paquetes. Ahora, nuestra víctima, al conectarse al dominio campuscajal.cerramonicajal.es, verá nuestra página suplantada. Entonces meterá sus credenciales y ya nosotros, una vez que le dé al botón de enviar, tendremos sus credenciales. Ahí se ha conectado, usuario ASIR2, y bueno, cerrará sesión. Ahora veremos aquí en Wireshark cómo de verdad están ahí las credenciales. En el paquete post index.php, si abrimos lo del formulario de HTML, vemos que el usuario es ASIR2 y la clave es RIC. Bueno, pues yo voy a hablaros de cómo defendernos ante estos ataques. En primer lugar, lo más importante, especialmente si vamos a introducir información vital en una página web, es comprobar que la URL sea correcta. Por ejemplo, si vamos a entrar a instagram.com y vamos a iniciar sesión, tenemos que comprobar que no ponga instagram.com o algo similar, porque es una forma de phishing muy sencilla, porque especialmente si entramos desde un móvil, normalmente no nos fijamos en la URL, entonces ahí es donde nos intentan pillar. Luego lo siguiente es que utilicemos cifrado por SSL. Y en tercer lugar, que el certificado sea válido, porque el hecho de que una página web tenga un certificado no hace que la página sea verídica, porque hay que corroborar que ese certificado sea válido para ese dominio. En segundo lugar, una forma de protegernos ante el spoofing de DNS es cifrar nuestro tráfico. Para esto existen distintos métodos. El primero es una clásica VPN, la cual va a través de un túnel cifrar toda nuestra información, pero también existe el DNS over TLS o DNS over HTTPS, el cual va a proteger nuestras consultas DNS contra el servidor. Entonces, en el caso de DNS over TLS, irá sobre el puerto 853 en vez del 53 por defecto del DNS, y las consultas serán directamente cifradas al servidor. DNS over HTTPS lo hará encapsulando el tráfico de dichas consultas en HTTPS. En tercer lugar, una forma de protegernos, o al menos avisarnos de que está ocurriendo algo en nuestra red, es utilizar un IDS o un IPS. Por defecto podemos configurarlo para que nos avise, que sería Intrusion Detection System, y una vez que se generan estas alertas, si consideramos que es un ataque realmente, podemos configurarlo para que la bloquee. Y por último, otra forma de protegernos ante estos ataques de DNS es configurar nuestro equipo para que utilice los servidores DNS públicos en vez de los de nuestro router. Esto no solamente nos va a dar mayor privacidad y un poco de protección en el caso de que el router sea el equipo atacado, sino que también nos va a ofrecer mejor latencia y bloqueo de dominios maliciosos en el caso de algunos servidores DNS. Y eso sería todo.